Hola, ¿qué tal? Bienvenido al día 46 de un año en la Biblia. Llevamos más de 50 días y estoy contento de poder ayudarte a conectar más con Dios por medio de su palabra que nos purifica, que nos lee, que nos enseña, que nos escudriña, pero sobre todo que nos apunta a Cristo Jesús. Vamos a iniciar la palabra de Dios a leerla en Éxodo capítulo 39. Vestidura para los sacerdotes. Los artesanos confeccionaron hermosas vestiduras sagradas de tela azul, púrpura y escarlata para que Aarón las usara al ministrar en el lugar santo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confección del efod. Bezaleel hizo el efod de lino de tejido fino y la bordó con oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Para hacer hilo de oro, trabajó a martillo finas láminas de oro y luego las cortó con hilos finos. Con mucho cuidado y gran habilidad, lo bordó en el lino fino junto con el lino azul, púrpura y escarlata. El efod constaba de dos piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por dos hombreras. La faja decorativa estaba confeccionada con los mismos materiales, lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego se incrustaron las dos piedras de onis en monturas de filigrán de oro. Las piedras tenían grabadas los nombres de las tribus de Israel como se grababa un sello. Bezaleel fijó las dos piedras sobre las hombreras del efod, pues eran un recordatorio de que el sacerdote representaba al pueblo de Israel. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confección del pectoral. Bezaleel hizo el pectoral con mucho cuidado y con gran habilidad. Lo confeccionó de tal modo que hiciera juego con el efod, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estaba compuesta por una turquesa, una lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistía de un jacinto anaranjado, una agata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estaba formada por un berilio azul y verde, un onis y un jaspe verde. Todas estas piedras estaban incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representaba a una de las 12 tribus de Israel y el nombre de la tribu que representaba estaba grabado en ella como un sello. Para fijar el pectoral al efod, prepararon cordones trenzados de hilo de oro puro. También hicieron dos monturas de filigrana de oro y dos anillos de oro, y las fijaron en las esquinas superiores del pectoral. Luego ataron los dos cordones de oro a los anillos colocados en el pectoral. También ataron los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que iban sobre las hombreras del efod. Después hicieron otros dos anillos de oro y las fijaron en los bordes interiores del pectoral, junto al efod. Luego hicieron otros dos anillos de oro y las fijaron en la parte delantera del efod, debajo de las hombreras, justo encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al efod. Después sujetaron con cordones azules los anillos interiores del pectoral a los anillos del efod. De este modo el pectoral quedaba firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. Todo se realizó tal como el Señor había ordenado a Moisés. Otras vestiduras para los sacerdotes. Bezaleel confeccionó de una sola pieza de tela azul el manto que se usa con el efod, con una abertura en el centro en donde Aarón pudiera meter la cabeza. Forzó la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgara. Hicieron granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y las sujetaron al borde del manto. También hicieron campanillas de oro puro y las colocaron entre las granadas a lo largo del borde, de modo que las campanillas y las granadas quedaron en forma alternada por todo el borde. El sacerdote llevaba puesto el manto cada vez que oficiaba delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confeccionaron túnicas de tela de lino fino para Aarón y sus hijos. Hicieron el turbante y los gorros especiales de lino fino. También hicieron la ropa interior de lino de tejido fino. Las fajas las hicieron de lino de tejido fino y bordadas con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Por último, hicieron el medallón sagrado, la insignia de santidad, de oro puro. La grabaron con un sello con las palabras
santo para el Señor. Con un cordón azul sujetaron el medellín al turbante de Aarón, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Moisés revisa el trabajo. Por fin el tabernáculo quedó terminado. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés y presentaron a Moisés el tabernáculo completo. La carpa sagrada con todo su mobiliario, los broches, los soportes, los travesaños y los postes y las bases, las cubiertas para el tabernáculo de pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, la cortina interior que protege el arca del pacto y las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la mesa y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con sus copas simétricas para las lámparas, todos los accesorios y el aceite de oliva para iluminación. El altar de oro, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada de la carpa sagrada, el altar de bronce, la rejilla de bronce, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas, todo el mobiliario para usar durante la adoración en el tabernáculo, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usaban mientras servían en el lugar santísimo. Las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras para sus hijos llevaban puestas cuando ministraban como sacerdotes. Así que los israelitas hicieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor lo había ordenado, los bendijo. Éxodo capítulo 40. El tabernáculo quedó terminado. Luego el Señor le dijo a Moisés: levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año. Coloca dentro del arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. Luego manda traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Manda traer el candelabro e instala las lámparas. Ubica el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto. Después cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo. Coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. El lavamanos entre el tabernáculo y el altar. Llénalo de agua. Luego arma el atrio alrededor de la carpa y luego cuelga la cortina de la entrada al atrio. Toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario, a fin de consagrarlos para que queden santos. Unge el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios a fin de consagrarlos. Entonces el altar será completamente santo. Luego unge el lavamanos y su base a fin de consagrarlos. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo. Así quedará consagrado para servirme como sacerdote. Luego haz que se acerquen sus hijos y vístelos con túnicas. Úngelos como ungiste a su padre, para que ellos también sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de Aarón quedan apartados para el sacerdocio para siempre, de generación en generación. Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. Moisés levantó el tabernáculo, primero situó las bases, encajó los soportes, fijó los travesaños y colocó los postes. Luego extendió las cubiertas sobre el armazón del tabernáculo y puso las carpas protectoras encima, tal como el Señor lo había ordenado. Entonces tomó las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto y las puso dentro del arca. Después sujetó al arca las varas para transportarla y la tapa del arca, en lugar de la expiación, la colocó encima. Luego llevó el arca dentro del tabernáculo y la colgó la cortina interior para protegerla de la vista, tal como el Señor la había ordenado. Después Moisés ubicó la mesa en el tabernáculo, en el lado norte del lugar santísimo, justo afuera de la cortina interior, y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia delante del Señor, tal como el Señor lo había ordenado. Luego puso el candelabro en el tabernáculo, en dirección opuesta a la mesa, en el lado sur
del lugar santísimo. Entonces encendió las lámparas en la presencia del Señor, tal como el Señor lo había ordenado. También puso en el tabernáculo el altar de oro para el incienso, en el lugar santo, delante de la cortina interior, y quemó el incienso aromático sobre el altar, tal como el Señor lo había ordenado. Después colgó la cortina en la entrada del tabernáculo y ubicó el altar de las ofrendas quemadas cerca de la entrada del tabernáculo. Entonces presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano sobre el altar, tal como el Señor lo había ordenado. Luego Moisés instaló el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran lavarse. Moisés, Aarón y los hijos de Aarón se sacaban agua de lavamanos para lavarse las manos y los pies. Se lavaba cada vez que se acercaban al altar o entraban al tabernáculo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodeaba el tabernáculo y el altar. Por último, levantó la cortina en la entrada del atrio. Así, por fin terminó el trabajo Moisés. La gloria del Señor llena el tabernáculo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y lo seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Marcos capítulo 1. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: miren, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida de pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día, Jesús llegó a Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró a Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan y síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando sus redes. Los llamó de inmediato y ellos también los siguieron. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los
hombres contratados. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó. Sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad. Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Salmo capítulo 35. Señor, ponte en contra de los que se me oponen, pelea contra los que luchan contra mí. Ponte tu armadura y toma tu escudo. Prepárate para la batalla y ven en mi ayuda. Levanta tu lanza y tu jabalina contra los que me persiguen. Quiero oírte decir: yo te daré la victoria. Avergüenza y causa deshonra a los que tratan de matarme. Hazlos retroceder y humilla a los que quieren hacerme daño. Sopla y espárcelos como paja en el viento, un viento mandado por el ángel del Señor. Haz que su camino sea oscuro y resbaladizo y que el ángel del Señor los persiga. Ya yo no les hice ningún mal, pero ellos me tendieron una trampa. No les hice ningún mal, pero cavaron una fosa para atraparme. Por eso que la ruina les llegue de repente, que queden atrapados en la trampa que me tendieron, que se destruya en la fosa que cavaron para mí. Entonces me alegraré en el Señor, estaré feliz porque Él me rescata. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se comparará contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes los roban? Testigos maliciosos testifican en mi contra y me acusan de crímenes que desconozco por completo. Me pagan mal por bien y estoy enfermo de desesperación. Sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía, me afligía a mí mismo ayunando por ellos, pero mis oraciones no tenían respuesta. Estaba triste como si fueran mis amigos o mi familia, como si me lamentara por mi propia madre. Pero ahora que estoy en dificultades, ellos se ponen contentos, con aires de triunfo se unen en mi contra. Me atacan gente que ni siquiera conozco, me calumnian sin cesar, se burlan de mí y me insultan, me gruñen. Esto fue Salmos capítulo 35 del 1 al 16. Proverbios 9 del 11 al 12. Sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Esto fue la lectura de un año en la Biblia, día 46. Espero que lo hayas disfrutado y quiero pedirte que nos comentes, que nos compartas, que le piques clic a todo para que nada te puedas perder y podamos llegar a más personas. Bienvenido al devocional número 46, un año en la Biblia. El título le he puesto Un buen padre. Y quiero iniciar con un refrán que dice: uno aprende a ser hijo cuando es padre y uno aprende a ser padre cuando es abuelo. Y es que el crecimiento y la vida en ocasiones pareciera que va más rápido que nuestra madurez y desarrollo personal. Pero gracias a Dios tenemos la palabra y nos instruye mucho acerca de la paternidad, de cómo ser hijos y cuál es el rol de cada integrante de la familia. La Biblia nos deja ver la relación que Jesús tenía con Dios Padre, la dependencia de Jesús como hijo de hombre, hijo de Dios, para hacer su voluntad, la forma en la que se honraban
Y en especial este pasaje que nos deja ver cómo es que un buen padre afirma la identidad, afirma el carácter y la autoestima necesaria del hijo para que cumpliera su misión. Me pongo a pensar toda la falta de paternidad que hay hoy en día. Los hijos que crecen sin el amor, el cariño y la afirmación de un padre presente. En esta semana fue el desfile y la manifestación de este movimiento de jóvenes que se consideran perros, los famosos Terriers. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo es que nuestros jóvenes, hermosos y hermosas, que han sido creados a la misma imagen de Dios, se rebajen a identificarse como un animal? Menos o antes de que me dé coraje, para serte honestos, no estoy ni molesto con ellos, pero mi corazón se llena de compasión al ponerme en sus zapatos y decir, ¿qué tuvo que haber pasado? ¿O qué fue lo que viste o lo que te faltó vivir en tu casa que el día de hoy te dejes llevar por una corriente que te invita a identificarte con un animal que no tiene razón y voluntad? Este devocional es una declaración del amor maravilloso del Padre Celestial que tenemos, y puede ser que tú que me estás escuchando no tuviste un padre presente, un padre que te abrazó, un padre que te afirmó, pero le pido a Dios que estas palabras puedan tocar tu corazón y saber que Dios, sí, Dios Padre, le importas y quiere que tú sepas cuánto Él te ama. Por eso en Marcos 1:10 nos deja ver cómo es que Jesús se relacionaba con Dios Padre. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Esta es una de las escenas más hermosas de toda la Biblia, ya que nos deja asomarnos a la forma en la que Dios Padre se relacionaba con Jesucristo. Y aunque quería hacer el devocional para los padres, el día de hoy lo quiero hacer para todos aquellos que no tienen un padre, que no lo tuvieron o que simplemente no estuvo presente. Y quiero decirte que hay 3 cosas que puedes estar seguro de tu Padre Celestial. Número 1, eres profundamente amado. Quiero decirte, si has puesto tu confianza en el Señor y dejas que el Señor toque tu vida, yo quiero decirte, eres profundamente amado. No eres tolerado, no soportado, no amado a medias, amado plenamente. Dios no te ama cuando te portas bien, no te ama más cuando oras más, no te ama menos cuando tropiezas. Su amor no fluctúa con tu conducta. En Romanos 8:38 dice, nada podrá separarnos del amor de Dios. Tu historia, escúchame bien, no anuló su amor. Tus errores no cancelan tu valor y tus heridas no definen tu identidad. Eres profundamente amado por Dios, y cuando entiendas el amor del Padre, tu identidad como hijo y tu conducta comienza a cambiar, porque sabes que eres amado desde la identidad y no desde el comportamiento. La segunda cosa que puedes estar seguro es que tu identidad está segura en Él. Mientras el mundo te dice, eres lo que logras, eres lo que otros opinan, eres lo que sientes, el Padre dice, tú eres mi Hijo amado. Y tu identidad no es una etiqueta, no estás en una tendencia, no está en una etapa emocional, está en tu relación con Dios. Y cuando esta verdad baja del intelecto al corazón, algo se ordena dentro de nosotros. La ansiedad disminuye, la comparación pierde fuerza y la necesidad desaparece por necesitar la aprobación, y comienzas a recibir el amor de Dios. Y la tercera cosa que puedes estar seguro el día de hoy es que el Espíritu Santo es el agente que mora en ti, que confirma esa verdad interior. No es solamente una idea teológica, no solamente es un speech bonito, es una experiencia de vida. Y el mismo Espíritu Santo que descendió sobre Jesús es quien hoy trabaja en nosotros, sanando, restaurando y el día de hoy afirmando la realidad de que eres un hijo de Dios, de que Dios te ama sin importar lo que hayas hecho. Y número 3, está listo para abrazarte y recibirte con los brazos abiertos. Por eso en Romanos 8:15 dice, recibieron el Espíritu de Dios, quien los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Es cuando el Espíritu Santo viene a sellarnos y nos declara y nos afirma y nos hace entender
la verdad que tal vez nuestra mente o nuestras emociones no quieren recibir de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo no solamente da dones, no solamente da poder, también da seguridad emocional y espiritual que nos susurra a nuestro espíritu y nos dice, eres un hijo de Dios. Y nos dice, no estás sola. No estás solo, no eres un huérfano, no eres un olvidado, no eres alguien que está por la vida sin un padre, no. El Espíritu Santo nos dice, tienes un padre. Así que, ¿qué podemos reflexionar? Y hoy te quiero preguntar, ¿vives como hijo amado o como alguien que intenta ganarse el amor de Dios? ¿Tu autoestima depende de tus resultados o de tu identidad? ¿Has permitido que Dios sane tus heridas de paternidad? Porque como vemos a nuestro Padre terrenal muchas veces, así vemos a nuestro Padre celestial. Y el día de hoy Dios quiere sanar y reparar esas heridas. Padre celestial, el día de hoy oro a ti. Tal vez hubo vacíos, silencios o heridas en mi historia, pero hoy recibo en el nombre de Jesús tu verdad. Declaro que no soy un huérfano. Declaro que soy amado y declaro que mi vida está segura en ti. Espíritu Santo, sana las heridas rotas de mi corazón. Restaura mi manera de verme. Enséñame a vivir desde la seguridad de ser un hijo de Dios. Hoy renuncio a la mentira del rechazo, de la insuficiencia y de no ser digno de tu amor, porque por gracia soy salvo. Por gracia soy aceptado en el amado y por gracia el día de hoy soy parte de la hermosa y gran familia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si este devocional te gustó, te pido que lo compartas y nos ayudes a que la palabra de Dios se difunda por muchas partes. Que Dios te bendiga.